Hace poco, en este espacio de podcast, hicimos una miniserie reseñando la complejidad de ser una MIPYME en Colombia, donde uno de los factores es que sus principales fuentes de financiación son los recursos propios, la reinversión de utilidades y los proveedores, teniendo un bajo uso del crédito bancario. En el presente capítulo de los podcasts de Sectorial, analizaremos cómo está la situación de acceso a endeudamiento y tasas en Colombia y lo compararemos con los países OCDE. La inversión en Colombia está teniendo un rezago bastante marcado y esta variable es clave porque impulsa el desarrollo y el crecimiento económico. Si no hay inversión, pues las tasas de PIB no se van a expandir y el ejemplo más cercano es ver un dato de crecimiento en el primer trimestre de este 2024 de apenas el 0.7%. Una de las razones para ese rezago en materia de inversión tiene que ver que en la actualidad el liderazgo gubernamental no está promoviendo de manera marcada el desarrollo en materia empresarial. Y por otro lado, es que en Colombia el acceso al crédito está limitado y adicionalmente es un crédito bastante costoso. ¿Qué está ocurriendo? Cuando se analiza desde más o menos el 2022, incluso finales del 2021, los bancos centrales alrededor del mundo empezaron a aumentar las tasas de interés para combatir la inflación. ¿Eso a qué llevó? Que por ejemplo para pymes y emprendedores el 2022 haya sido el año con mayor costo de tasa de interés en la historia después del 2007. Ese limitante o esas altas tasas de interés pues luego hacen que la persona no demande el crédito o si lo necesita pues tiene que hacer una inversión que le rente a unas tasas bastante altas. Estamos hablando que en Colombia la tasa efectiva anual a la cual se le presta a los pymes y emprendedores es del 21,8%. Cuando se analizan los países OCDE, Colombia es el tercer país OCDE más costoso en tasa de interés para pymes y emprendedores. Más costoso es Perú, con niveles cercanos al 27%, le sigue Brasil con el orden de un 23-24% y Colombia está en el tercer puesto. Cuando se mira los que más alto o incremento presentaron en tasa de interés, Colombia es el primero. Y cuando miras el promedio de los países OCDE, estamos hablando que las tasas para pymes y emprendedores es del orden del 7-8%, entonces tienes un nivel bastante alto en el caso de nuestro país que luego te hace un limitante a la hora de hacer la inversión. Hay otro frente importante y es que se vuelve un reto para pymes y emprendedores encontrar que sus tasas de interés son ostensiblemente muy superiores a lo que se le presta a un corporativo. Más o menos las diferencias en Colombia son del orden de 8 puntos porcentuales en un crédito, es decir, 8 puntos porcentuales es más barato un crédito para un corporativo que el caso de una pyme y de un emprendedor. Más costoso, el de más diferenciales Perú, que tiene diferenciales de hasta el 20%. En el caso de Brasil, los diferenciales están muy cercanos a los de Colombia, entre un 7%, en momentos toca el 8%. Lo demás, cuando uno mira el resto de países OCDE, esos diferenciales no son tan marcados. ¿Y qué es lo que ocurre? En un momento donde hay bajo apetito por riesgo, como es la actualidad, entonces los privados pues empiezan a cuidar mucho más ese recurso crediticio, entonces los bancos no se expanden en ese frente y en estos países de alto nivel de desarrollo el Estado, el gobierno ve a la parte crediticia, a la parte financiera como un motor de desarrollo. Entonces ese bajo apetito por riesgo ellos lo empiezan a asumir, buscando que la tasa de financiación no se le aumente para los pymes y emprendedores, no tenga altos diferenciales entre pymes, emprendedores y corporativos y de esa manera poder dinamizar o mantener activo el frente de inversión. De nuevo, se te vuelve un reto, un limitante importante a la hora de generar inversión. Desde Sectorial construimos mensualmente el índice de riesgo de los servicios financieros, que te servirá para conocer la evolución del desempeño de este sector y sus variables. Para acceder a este contenido, contáctanos a través de www.sectorial.co. Hay otro aspecto importante y es que cuando se va a otorgar un crédito a una pyme o un emprendedor, en el caso de Colombia, se analiza mucho a los socios y se le pide el aval a los socios. Casi que muchas de las operaciones crediticias están basadas en el respaldo del socio. Resulta que los pymes y emprendedores, sus socios no son multimillonarios, entonces los montos de los créditos pues no van a ser unos créditos ostensiblemente altos pese a que se necesite. O sea, muy poco análisis se genera a la hora de verle ese estado financiero de la pyme, el potencial de mercado, el desarrollo, el crecimiento que pueda tener, sino que es más un cuidado en poder generar un crédito que los riesgos se puedan asumir o los riesgos que se asumen son bastante bajos, entonces va y descansa en esa situación de ese socio o ese dueño de la organización. Ahí tienes un reto.
El segundo reto es que si el sistema financiero es poco desarrollado, pues la demanda por crédito es bastante alta porque no tienes más mecanismos de financiación. Algunos ejemplos se dan: Colombia ha avanzado, pero todavía tiene retos. Por ejemplo, si hay un bajo limitante de acceso a factoring, entonces si yo no puedo descontar mis propias facturas porque el sistema financiero no es desarrollado, pues el único mecanismo de financiación es el frente en materia de crédito. Y cuando tienes altas tasas y se mezclan estos elementos, pues las garantías, los colaterales van a ser mucho mayores. Hay un alto nivel de exigencia. Colombia, el 90% de los créditos para pymes y emprendedores, de hecho es el 92%, se le exige garantía, llámese un colateral, llámese una fuente de pago, un aval, para esa pyme emprendedor poder acceder al crédito. Eso se te vuelve entonces también un reto. En un momento que necesitas de manera importante el crédito, el acceso está limitado, te exige un colateral y adicionalmente tienes una alta tasa de interés. Mezclas todos los elementos y luego ¿qué vas a encontrar? Este se vuelve un riesgo también para la mortandad de empresas. El 2023 cerraste en Colombia con 12.000 empresas liquidadas. Y cuando uno hace un análisis un poco de lo que pasó históricamente, en el momento crítico de pandemia, la demanda de crédito se aumentó y la tasa de interés era bastante baja y el acceso fue relativamente fácil porque estaba en una condición bastante crítica, entonces había que mantener a las empresas con flujo de caja. Luego ese crédito que se toma, años posteriores tienes que pagarlo a una tasa de interés bastante alta, de ese 21,8-22% en el caso de los pymes y emprendedores, 22% efectivo anual. ¿Y qué te ocurrió en esos últimos años? Te enfrentas a todos los posexcesos y los efectos secundarios de la pandemia. ¿Eso en qué redunda? Que los niveles de ventas de las organizaciones no se han acelerado, por el contrario, sus costos se han disparado, entonces los márgenes se ponen estrechos. Con un margen estrecho y un costo de financiación de ese 22%, pues luego el flujo de caja no es suficiente. Y al final, o te ves involucrado en una situación donde la capacidad de pago se rezaga, entonces ves el índice de cartera vencida de las entidades financieras incrementando, ves pedidos de insolvencia, entradas de empresas a 11-16 y la peor de las situaciones, entrar a la fatalidad de las organizaciones que se da con la liquidación. En nuestro próximo episodio tendremos el espacio denominado Llamen al experto, con Lorenzo Velázquez, director de Transformación y Conocimiento de Inex Moda, quien nos compartió su visión sobre la caída del sector moda, la estabilidad del lujo y el impacto de la innovación.